ya dos invitados listos en la mesa de consejo de redacción. Por este lado nos acompaña Andrés Bedoya, presidente de la Asamblea de Antioquia y perteneciente al partido Creemos. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los antioqueños, para Manuel y para las personas que nos acompañan en esta mañana del día de hoy. Gracias. También nos acompaña de este lado Manuel García, diputado de Antioquia y perteneciente al partido Pacto Histórico. Buenos días, Catalina, Sebastián, colega, diputado, presidente. Un saludo muy especial para todos los teleaudiencias hasta ahora de la mañana. Manuel, Claudia Catalina está de vacaciones, pero vuelve la otra semana, okay. Tranquilo. Vamos a hablar de un tema, a propósito, mañana ya se cumplen 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro. Tenemos aquí dos caras de la moneda para hablar de lo positivo y lo no positivo que ha sido, y hacemos en Consejo de Redacción un balance para que nuestros televidentes tengan en cuenta y también opinen a través de las diferentes redes sociales. Balance de estos 2 años. Bueno. Yo creo que los antioqueños y los colombianos hemos visto que el cambio que prometieron no existió. Hoy tenemos un país sumido en una crisis, en una polarización. Hoy tenemos un día a día de escándalos de este gobierno nacional. Tenemos la famosa paz total, que hoy es uno de los temas más álgidos que está sobre la mesa, pero hay que entender también que este 7 de agosto se cumplen los 2 primeros años, pero que también son esos 2 años restantes que quedan, que son la esperanza para que termine el gobierno Petro y poder cesar la horrible noche. Y por eso Antioquia hoy nosotros desde Creemos, desde ese equipo político planteamos que la situación en el país y especialmente en Antioquia no va bien, pero eso hace parte también de un cúmulo de situaciones que se vienen presentando en temas de seguridad, en temas de desarrollo económico, pero lo más importante es de la posición que tienen los colombianos y los antioqueños frente a este gobierno nacional, que más del 70% lo plantea en las encuestas, no va bien. Diputado, ¿cambios ha habido? Claro que sí. Yo pienso que aquí lo que se anticipó fue una campaña presidencial con una narrativa que dista de la realidad, y entonces empecemos con los hechos. El dato mata al relato. 1.6 millones de colombianos que salen de la pobreza. Este ha sido el gobierno a fecha de hoy, casi 186.000 hectáreas de tierra productiva fértiles entregada. Lo que no han hecho 4 o 5 gobiernos anteriores en 2 años de vigencia del doctor Gustavo Petro se ha hecho. Haber sacado a 1.2 millones de colombianos de la línea de pobreza extrema, poner sobre la agenda al campesino como sujeto de derechos de manera real. Hablemos de la reforma pensional y de ese bono pensional que va a beneficiar a miles de colombianos de adultos mayores que habían estado olvidados en el ostracismo y que hoy van a tener ese bono pensional. Pero entonces también hablemos de las fuerzas militares y de policía, aprobada la mesada 14, aprobado casi un salario mínimo para los militares que están prestando su servicio militar obligatorio. Pero entonces hablemos de la paz. Entonces, y este dato es muy interesante, antioqueños y antioqueñas, 2021-2022, muertos militares fallecidos en operaciones desafortunadas, violentas. Estamos hablando de 140 uniformados registrados que fallecieron en el 2021-2022, 40. Heridos en combate, 1.200 en el año 2021. Heridos en combate, 200 militares. Pero eso no se da por el paréntesis de una tregua, de unas conversaciones y de unos diálogos que finalmente no han tenido un resultado positivo. La verdad es que la paz requiere ajustes importantes. Y entonces yo veo con mucha expectativa y positivismo cómo el mismo gobierno nacional está tomando decisiones y acciones políticas contundentes. Ejemplo, ofensiva total en el Cauca, en el cañón del Micay. Como ayer anunció el presidente de la República, el ministro de Defensa, con el ELN, ustedes no están cumpliendo, pues entonces ahora vamos con operaciones ofensivas militares. Yo creo que eso era lo que hacía falta, pero este es un gobierno con un tinte social. Pero suelta uno y agarra a otro, lo que está sucediendo con las conversaciones con el Clan del Golfo. La paz es el camino. Aquí no existe nada distinto a la paz, la salida negociada al conflicto, pero con unas reglas claras que considero son los ajustes que se están haciendo. Diputado Andrés, el diputado Manuel habla de esos acercamientos de paz y demás. Se anunció el día de ayer por parte del Gobierno Nacional lo que tiene que ver con unos diálogos con el Clan del Golfo, la estructura armada más grande del territorio nacional. Hemos visto lo que se ha presentado en los últimos meses. ¿Cómo lee usted ese acercamiento con esta estructura? Ese es
crónica de una muerte anunciada. Vamos a seguir en lo mismo. Venía escuchando, mientras venía hacia el canal, que ellos no son el clan del Golfo, que son el ejército gaitanista. O sea, ya se quieren dar un estatus político para poder entrar en una negociación. O sea, no nos llevemos a engaños. O sea, Petro se eligió con los delincuentes y Petro hoy quiere hacer acuerdos con delincuentes. Ellos dicen que no van a un sometimiento. Entonces, ¿a qué es lo que el gobierno nacional le está apuntando con eso? Entonces, acá también hay que ser muy claros en esto. Estamos protegiendo delincuentes. ¿Cómo es posible que en el nordeste antioqueño, con lo que todos vivimos, con las 7 camionetas de la UNP, con delincuentes, con orden de captura, con los vehículos que hoy realmente no tienen esa función de transportar esas personas, cuando hay líderes sociales, cuando hay actores políticos que realmente necesitan esos vehículos de protección? Entonces, hoy lo que nos están vendiendo es una posición de que Petro le tiene que cumplir a la paz, que es su bandera, pero que en realidad le está cumpliendo es a los delincuentes. Nosotros estamos planteando que esa paz total no tiene ningún futuro y que hoy ni el ELN, ni el Clan del Golfo, ni las estructuras criminales van a entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque es acabar con el negocio que ellos mismos han sido parte de él. El Acuerdo Nacional para las Reformas Sociales, Manuel. Yo quisiera hacerle una réplica perfecto. con todo respeto al diputado Bedoya, a quien aprecio y respeto, con las diferencias políticas que tenemos sobre la mesa, y él habla de que Petro se eligió con los delincuentes. Entonces yo diría desafortunada esa apreciación, diputado. Fueron 11 millones, más de 11 millones de ciudadanos que votamos y apoyamos en democracia, porque tenemos una democracia en este país. El hecho de que la izquierda socialdemócrata haya llegado al gobierno en Colombia significa que hay una democracia en medio de las diferencias. Entonces, que tenemos posturas y visiones distintas frente al manejo de la paz, a la seguridad del país, claro que sí, pero aquí fue un gobierno legítimo, y el hecho de que hoy haya conversaciones y negociaciones, pongamos un retrovisor un momento. Álvaro Uribe se sentó con la SAUC, Pastrana, Samper, y siga lista. O sea, la paz es el camino. Aquí lo que yo creo, y he sido crítico con todo respeto para el gobierno nacional, del cual hoy me siento orgulloso como diputado del Pacto Histórico en Antioquia, es que tenían que hacerse unos ajustes urgentes e inminentes a la política de paz total, no tanto brazo abierto y ustedes sigan haciendo y deshaciendo, no, lo que están haciendo en este momento, los ajustes, paz con los que quieran y los que no, asuman con la contundencia del ejército y la policía lo que tengan que asumir. Manuel, pero entonces, ¿dónde falló este gobierno? ¿Por qué no está funcionando del todo esa política de paz? Bueno, no se habían hecho los ajustes que se están haciendo. Puse el ejemplo del Cauca, ofensiva total para los que se están burlando de los acuerdos, y ayer el anuncio del ministro de la Defensa con el ELN. Entonces, el tema que lo expresaba el diputado presidente de la Corporación de la Asamblea, frente a, y tú le hiciste la pregunta, lo que están pidiendo el bloque, los gaitanistas, que se autodenominan así, pues bienvenido al diálogo. Pero bienvenido al diálogo con todos los actores, pero con unas reglas claras sobre la mesa, y los que incumplan, que asuman. ¿Cuál es la percepción de la relación entre el gobierno nacional y el departamento de Antioquia? Pregunta para ambos. Pues considero que el gobierno del cambio, de hecho, presupuestalmente el departamento de Antioquia es uno de los que tienen un mayor rubro presupuestal. Dentro del Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, el departamento de Antioquia tiene la mayor presupuesto casi aquí a nivel nacional. Y aquí se han visto unas ejecutorias muy importantes de parte del gobierno del cambio. Aquí señalamos cómo se está buscando, y es un llamado que se le hace de manera muy respetuosa al gobernador del departamento, al doctor Federico Gutiérrez. Ustedes no han tenido una voluntad real de tener un acercamiento con Gustavo Petro. Desde el principio su narrativa ha sido confrontacional con el gobierno nacional. Y el departamento de Antioquia y Medellín necesita de la nación, pero la nación también necesita de Medellín y de Antioquia. Pero no, aquí desde el primer día se han puesto a ofender al presidente de la República, a no querer hacer acuerdos con el gobierno nacional, ni siquiera un tinto se han tomado. Entonces, aquí se está haciendo un cálculo político en una elección presidencial para derrotar a la izquierda, pero socavando los intereses de Antioquia y de Medellín. Pero es que llegaría el presidente tarde a ese tinto, diputado. Su posición frente a lo que pasa con Antioquia. Antes, Claudia, sobre eso, cuando yo afirmo lo de los delincuentes, yo no me lo estoy inventando. El pacto de la picota existió y lo lideró el hermano de Gustavo Petro. Y también Diosdado Cabello, el socio de Petro, dijo que Petro iba y pedía plata para la campaña de Venezuela, y Diosdado es un delincuente. Yo no me estoy inventando eso. ¿Qué es lo que se viene hoy?
pues nosotros tenemos que aguantar, y siempre lo hemos dicho, si Antioquia resiste, Colombia se salva. Hoy tenemos claro cuál es el norte del país, y es de aguantar estos 2 años, porque hoy tenemos una situación muy compleja con relación a los temas tanto de seguridad, con la llamada paz total, pero también con lo que se viene con la reforma pensional que fue aprobada de una manera muy particular en el Congreso, pero quieren meterle el tema de la reforma a la salud, que van a seguir insistiendo. Hoy lo que está pasando con el sistema de salud en el país es muy delicado, pero también quieren seguir hablando de la reforma laboral. Son muchas situaciones que se van a presentar estos próximos 2 años en esta legislatura. Hay que tener muy claro quiénes son esos que le están haciendo el juego al gobierno Petro, porque esos son los que están llevando a Colombia al abismo. Y nosotros hoy lo que tenemos que hacer es una defensa de la democracia y una defensa de la institucionalidad que está siendo permeada. Todos los días en el gobierno nacional sale un escándalo. Ayer salió la mujer más poderosa que tiene este país, Laura Sarabia, a anticiparse al escándalo que se les viene. Entonces, hoy nosotros como institucionalidad lo que hacemos es pararnos firme para defendernos de este gobierno nacional que ataca al departamento y ataca a la ciudad de Medellín. Una pregunta para los dos ya para concluir ahí, diputado, y tiene que ver con lo siguiente. Lo primero es, estamos en la mitad, faltan 2 años de gobierno. ¿Dónde se tiene que concentrar este gobierno precisamente para sacar adelante esas políticas pensando en el bienestar del país? Y lo segundo, cada uno desde su posición, en este caso el doctor Andrés, ¿qué ve positivo? Si hay algo positivo de este gobierno, y en el caso del doctor Manuel, si ve algo negativo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Si Antioquia cambia, Colombia cambia. ¿Qué se necesita urgentemente? Profundizar precisamente en esas reformas en uno de los países más inequitativos del mundo, no dicho por mí. El índice de Gini, que es la medición de la pobreza, acaba de ubicar hace 3 o 4 meses en una encuestadora internacional americana, Colombia el primer país más desigual del mundo, por Dios. Aquí sí se necesitan hacer unas reformas. Donde más se trabaja y menos se gana. Donde más se trabaja, donde menos se gana, donde de 10 trabajadores 7 están en la informalidad, donde tenemos la peor distribución de la riqueza, de la tierra, o sea, aquí sí se necesitan una reforma. Lo que se tiene que hacer son unos consensos con las diferentes fuerzas políticas. Entonces te respondo la segunda. Yo quisiera ver al gobierno del cambio teniendo más consensos con sus diferentes. Ejemplo, con la oposición. Venga, sentémonos, pongamos sobre la mesa. Que lo anunció desde el principio. Exacto. Entonces allí pienso que hemos fallado en tener consensos con la oposición y con los sectores políticos que piensan diferentes a nosotros, pero también ajustes inmediatos con la política de paz total. Si miramos las encuestas, esa encuesta que salió en Caracol y que fue casi 1 hora la entrevista, muy interesante, nosotros vemos como Infobae, otra empresa, otro medio de opinión, vemos casi que estamos por encima de los 10 puntos de lo que está diciendo Caracol, o sea que estamos en un 47-48% de aceptación al gobierno de Gustavo Petro, diciendo Caracol otra cosa. Entonces yo veo es un país dividido, y aquí yo sí le hago un llamado a la clase política dirigente: no incendiemos más el país, no asusemos más la diferencia. Venga, encontrémonos oposición, saquemos puntos adelante, y si nosotros estamos haciendo mal las cosas, como ustedes manifiestan, la democracia sí lo dirá. Si nosotros estamos haciendo bien las cosas, seremos gobierno de nuevo. ¿Qué es lo positivo de este gobierno? Lo único positivo que tiene el gobierno Petro es que nos dimos cuenta de quiénes son los que hablan de democracia, hablan de libertades, y hoy apoyan una cosa totalmente distinta, porque le han cumplido a todos los sectores. Esta semana pude ver un video de los taxistas en donde la gasolina iba a bajar, los peajes iban a bajar, el SOAT iba a bajar, y nada de eso cumplió. Entonces, eso hace parte de esa narrativa. Eso es negativo. Eso es negativo. Positivo. Yo no le veo nada positivo al gobierno Petro, no le veo nada positivo. La siguiente pregunta es: ¿cómo ven ustedes la relación que tiene actualmente el gobierno con la prensa? Respetuosa. Yo considero que la prensa ha dicho todo lo que ha querido decir. E incluso hemos sentido pues a veces que se ha enfocado más en lo malo y no en lo bueno. Quisiésemos que fuese un poco más imparcial, y que así como se anuncian los hierros, también se anuncien los avances, que sí los han habido, claro que sí. Pues la prensa tiene un papel fundamental en toda democracia, hoy está haciendo su labor, y como no le gusta al presidente lo que dicen, sale y los ataca, pero eso hace parte de la personalidad y de la forma
que quiere el presidente Petro gobernar ese país, y es que el que no piense como él hay que atacarlo. ¿Por qué más de 1.300.000 personas, según Migración Colombia, han abandonado el país? Bueno, pues digamos que los colombianos no de hoy, no de ahora, sino de siempre han buscado un mejor mañana y han buscado economías emergentes para potencializar su calidad de vida. Pero qué bueno que me pones el tema de la economía sobre la mesa. Aquí la narrativa era que con Gustavo Petro el dólar se iba a colocar a 15.000, que Colombia se iba a ir a la hecatombe, y hoy vemos una macroeconomía, una política fiscal adecuada, acertada, dicho por los mismos economistas. Diputado, perdón, titular de hoy del Colombiano: las exportaciones en Colombia registraron una disminución del 5% en junio y del 2,9% durante el primer semestre de 2024. Bueno, entonces miramos cómo es de importante, y ojo con este dato, el manejo de las tasas de interés que afectan de manera directa las inversiones, tanto exportaciones como importaciones. El manejo de las tasas de interés, el presidente de la República le ha estado diciendo al Banco de la República: necesitamos que baje las tasas de interés. El Banco de la República, como un órgano externo autónomo, no ha querido bajar las tasas de interés en la medida que el gobierno nacional se lo ha dicho. Entonces, para contrarrestar el fenómeno económico existe bajar las tasas de interés, pero también el desarrollo de la obra pública. Aquí vemos cómo en obra pública necesitamos que se avance en sectores claves, por ejemplo la construcción, ¿verdad? Los servicios, donde podemos hacer más, y estamos a 2 años aún, pero el Banco de la República no ha querido bajar las tasas de interés. Entonces, ¿cuál es el juego Banco de la República? ¿Que se dispare la inflación para que Petro quede en la palestra? Pues aquí hay que decir que Gustavo Petro ha sido incisivo, y el ministro de Hacienda, de que se deben bajar las tasas de interés, y el Banco de la República ha sido perspicaz en esta decisión de política económica nacional. Manuel García, Andrés Bedoya, diputados del departamento de Antioquia, posiciones diversas, y lo más importante en esta mesa siempre es poderlos escuchar a cada uno de ustedes. Gracias, de verdad, muy amables por madrugar y ayudarnos a ser más claros con nuestros televidentes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos en cuenta, y solamente aprovechar este espacio para invitar a todos los antioqueños y antioqueñas mañana a las 10:30 en la plazoleta de la Alpujarra. Vamos a hacer una concentración masiva para exigirle a Gustavo Petro que reconozca la democracia de la que tanto se ufana y por la cual ganó, que reconozca lo que está pasando en Venezuela y deje de ser cómplice de la dictadura de Maduro. ¿Apoyarían ustedes esta concentración? Nosotros no la apoyaríamos. Nosotros estamos esperando una decisión, como bien lo ha dicho el señor presidente de la República, el canciller, de que esas actas, que se hagan las respectivas validaciones, y frente a las actas a los escrutinios se tomarán decisiones, obviamente del lado de la democracia. Nosotros no apoyaremos jamás dictaduras o estados autoritarios, ejemplo Bukele, pero tampoco las decisiones que se puedan estar tomando hoy en el gobierno venezolano. Ahí están entonces las posiciones. A las 7 de la mañana, 30 minutos, es momento de conocer el personaje del día. Ya uno de nuestros invitados mencionaba este tema, tiene que ver precisamente con Laura Zanabria, que es precisamente una de las personas más cercanas al presidente de la República. En esta oportunidad ha dicho que está denunciando que al parecer estarían utilizando su nombre para pedir cargos en el gobierno nacional. Esa es la respuesta que ella da precisamente ante, digamos, algunas reacciones que han emitido a través de diferentes medios de comunicación, y esto tendría que ver por el premio que recibió la pareja de un asesor de ella precisamente en el gobierno nacional, Claudia. Sí, así es. Dicen que está lesionando su dignidad y de otras personas. Dice que están ofreciendo dinero y recursos para hacerle daño a terceros para obtener beneficios políticos y laborales. Es la tercera vez que hace esta alerta. Bueno, esto genera todo tipo de reacciones. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.